Espero que esté muy bien. Bueno, nos conocemos. Por acá. Me parece que sí. Ok. Pues bueno, espero que todos estén muy bien. La de semana vamos a iniciar el módulo de evaluación de proveedores. Ok. El módulo de evaluación de proveedores. El cual pues resulta bastante importante para asegurar el éxito de nuestra operación. Es decir, mm, la cadena de suministros, como ya la mayoría saben, pues cumple el objetivo principal de satisfacer las necesidades de la demanda. La cadena de suministros pues está compuesta por una serie de eslabones dentro de una organización: aprovisionamiento, abastecimiento, producción, almacenamiento, distribución, para aquellas empresas o compañías que se dedican a ciertas actividades productivas, valga la redundancia, y por supuesto aquellas que se dedican a la comercialización, no necesariamente tienen el departamento de producción. Sin embargo, pues sí cumplen el rol de tener que aprovisionarse o abastecerse de productos semielaborados o elaborados. Proveedores, pues al final del día hay múltiples, si los tipificamos o los categorizamos, los hay de los bienes tangibles, de los suministros, de los insumos, de activos, de servicios. Incluso, pues en ese sentido, ustedes pueden, en el ámbito del comercio exterior, cuantificar lo que se moviliza por tipo de producto o servicio. Por ejemplo, Guatemala, pues exportó 14.156 millones de dólares en bienes. Quiere decir de que como país exportamos un monto que representa la cualidad de haber sido un proveedor, es decir, de haber abastecido determinados mercados. En el ámbito de servicios fueron 4.300 dólares aproximadamente. Y de igual manera, pues se cumple el rol o la condicionante de haber sido un proveedor de servicio. Cuando hablamos de proveedores, vamos a ir de lo macro a lo micro. Habitualmente estamos acostumbrados a pensar en los que son de primer nivel, es decir, en aquellos que sin sus capacidades o sin los suministros que pueden ofrecerme, no podría funcionar mi organización, mi negocio, es decir, dependemos del giro de negocio de estas organizaciones. Los proveedores, por supuesto, al igual que la mayoría de actores que forman parte de una organización, están sujetos a criterios de evaluación para la contratación de los servicios o la contratación o determinar si entran o forman parte del pool de lo que voy a considerar como mis primeras opciones para poder abastecerme de un producto. Por supuesto, pues se sigue una serie de parámetros de igual manera o de criterios, como mencionaba, para poder determinar si el producto que ofrece dicho proveedor pues cumple con las necesidades que estoy demandando en el mercado. De lo más básico, pensemos en los proveedores que nos pueden abastecer un bien, es decir, aquellos que nos aprovisionan de nuestras materias primas, de nuestros insumos. Por otro lado, pues de un nivel un poquito más secundario, aquellos que nos permiten suministrarnos de ciertos insumos que son complementarios a nuestra operación. Pongamos ejemplos: si nosotros somos una compañía que se dedica a la actividad de manufactura de material de empaque, pues si fuese de cartón, uno de nuestros principales proveedores sería definitivamente quien me abastezca de pulpa de papel. En el ámbito de proveedores complementarios podemos considerar pues
aquellos que nos suministran de algunos insumos que permiten la continuidad de la operación. Por otro lado, pues también tenemos aquellos proveedores que son de servicios que nos permiten movilizar o transportar los, las materias primas de un origen hacia un destino. ¿Cómo seleccionamos o identificamos qué proveedor cumple con la expectativa o qué proveedor cumple con los requisitos que yo tengo para poder incluirlo dentro de mi pool? Aquí vamos a hablar nuevamente de un aspecto muy macro de generalidades y luego vamos a ir al aspecto micro. Por ejemplo, Diana Galdames, ¿qué considera usted como una cualidad determinante para la contratación o selección de un proveedor, ya sea de un servicio o de un bien? Hola Carlos, buenas noches. Creo que de los principales aspectos para que un proveedor preste sus servicios debería ser, pues primero que cumpla con todos los aspectos legales, ¿verdad? Eh, de, de conformación de empresa y adicional, pues que su producto esté alineado a lo que nosotros necesitamos, o sea, que cumpla todos los requerimientos funcionales y de calidad que se están buscando. Ok, ok, interesante. Muchas gracias, Diana. Romeo Reyes. Buenas noches. Yo pienso que debería de cumplir con sus fichas técnicas para poder verificar que se cumpla con lo que uno requiere, ¿verdad? De ese producto. Ok, ok. Interesante. Vamos a ver si alguien más nos puede aportar y vamos aterrizando los comentarios. Otto Morataya. Buenas noches. Considero que debería de cumplir todos mis estándares de calidad, hablando de un proveedor de suministros, ¿verdad? Ok, ok. Eso sería como parte fundamental Aquí para vienen mí. tres aspectos. Vamos a empezar con el de Otto. Otto, tú mencionas calidad. ¿Qué es calidad? Para mí, digamos, lo estoy enfocando en el área de trabajo. Tenemos ciertas especificaciones por tipos de materiales necesarios para la producción de nuestros productos terminados. Por lo tanto, cada empaque, cada materia prima, cada insumo debe cumplir esos estándares o especificaciones nuestras para no generar problemas al momento de ejecutar la producción y cumplir con nuestro abastecimiento a nuestros clientes. Ok. Lo que nos comparte Otto, muchas gracias, va un poco alineado a lo que nos comparte Romeo, es decir, qué identifican ellos como características para poder determinar si un proveedor cumple o no, no con expectativa, cumple más bien con una serie de parámetros técnicos establecidos. Selvin. Gracias, Carlos. Sí, digamos que en mi caso yo lo estoy enfocando a que, digamos, mis proveedores, como somos distribución, pues son los proveedores que me surten todos los productos que distribuyo. Entonces, yo a estos proveedores les evalúo varios aspectos que considero importantes, ¿verdad? Por ejemplo, que cumplan con los tiempos, con las cantidades que me ofrecieron, pero digamos, creo que nos estamos quedando cortos y eso es parte de lo que tengo la expectativa en estos módulos, ¿verdad? Claro, si se dan cuenta, por lo general, pues cuando hablamos de la contratación o selección de un proveedor, pensamos en aspectos muy enfocados en nuestras áreas. Y eso es lo interesante que ustedes, pues, de cierta manera aporten o compartan sus comentarios. Romeo y Otto muy probablemente están en un área en donde específicamente atienden las características técnicas de los productos o las materias primas que tienen que recibir para cumplir con la serie de actividades de determinado proceso, que el proceso permita que se cumpla o se ejecute el siguiente proceso, que sería básicamente entrar ya a una actividad de producción, por decir algo, ¿verdad? Paula.
Buenas noches, sí. Pongámosle, ya viendo nosotros también en la parte de nosotros que vemos, como ya dijeron unos, tienen que cumplir siempre ciertas normas, ¿verdad? De control de calidad, ya sean en las internacionales, muchas veces se utilizan. También ya viendo el área financiera, si dan crédito, cuánto tiempo de crédito, tiempo de entrega, lugar de entrega. Todo esto, ¿verdad? Y por supuesto que estén inscritos, ¿verdad? Y que nos puedan emitir una factura, ¿verdad? Por la compra. Ok, buenísimo, muchas gracias. Diana, por ejemplo, que va muy en la línea de lo que nos acaba de compartir Paula, Diana se preocupaba un poco más por los aspectos legales. Muy probablemente, o no sé, Diana, usted me confirmará, ella se encuentra en un departamento en donde los requisitos, más allá de las características físicas de lo que nos puede suministrar una organización denominado proveedor, nos tenemos que enfocar en la personalidad jurídica, es decir, de saber que existe, saber que el día de mañana, si yo le vuelvo a colocar una orden de compra, nos va a continuar suministrando, porque es una empresa que está constituida legalmente. De hecho, en esa profundidad legal, probablemente áreas como la de Diana van a buscar identificar otras características que son requisitos para que ustedes a su vez puedan ser proveedores de mercados internacionales. Paula mencionaba esa característica que es bastante importante. ¿Qué tipo de características? Por ejemplo, como para identificar profundidades, que todo el personal de la empresa que me provee algún servicio se encuentre dentro de planilla, por decir algo. Yo necesito asegurarme que el personal trabaja bajo condiciones que están reguladas y normadas en el Código de Trabajo del país en donde yo trabajo, es decir, en donde yo opero. Y menciono esto porque no necesariamente voy a estar operando solamente en el mercado guatemalteco. Probablemente yo puedo estar operando en mercados internacionales. Y Paula hablaba pues ya de condiciones financieras. Cuando hablamos de condiciones financieras, lo primero que se nos viene a la mente es, ok, este proveedor tiene la capacidad financiera o el músculo financiero de poder soportar mis días de crédito. Y lo digo soportar no en un mal sentido, más bien porque financieramente, estructuralmente, tiene que existir un soporte en donde cada cierto tiempo yo voy a poder como proveedor recibir plata de mi cliente. Si yo, por ejemplo, soy un proveedor que tiene la capacidad financiera de suministrar, logrando mantener un flujo efectivo con un ciclo mensual, es decir, yo te puedo dar 30 días crédito, a mí me van a pagar 12 veces en el año. Es decir, yo proveedor, yo Carlos Steiger, te puedo brindar 30 días crédito, tú me indicas, Paula, si estás de acuerdo. Y ahí ya entran una serie de actividades que forman parte del proceso de cumplimiento financiero, probablemente del departamento en donde se encuentra Paula. Sí, mira, existe un procedimiento para que tú puedas ser mi proveedor. Referencias bancarias, estados financieros y demás, ¿me los puedes brindar? Sí. Yo quiero asegurarme que tú eres una empresa financieramente saludable. Pero el tema de la salud financiera ya no es el único factor determinante para la contratación de un proveedor si lo vemos desde esa perspectiva o bajo esa lupa. Hay otras características que resultan sumamente importantes. ¿Qué otras características, por ejemplo, en el ámbito financiero pudiera resultar importante? Lo menciono ahora, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy son 3 sesiones para la evaluación de proveedores. Hoy vamos a tener una discusión un poco abierta. Luego vamos a entrar un poquito más a detalle en métodos de evaluación. Pero abramos la mente para comprender el mundo de la proveeduría. Incluso veíamos que en el ámbito del sector, del mercado de suministros, los proveedores no solo son los de primera línea, existen operadores estructurales en donde un proveedor indirecto es el Estado sobre la infraestructura vial. ¿Cómo yo como empresa, cómo puedo hacer para que mi organización con otras organizaciones se agrupen para exigir a un proveedor denominado sector público
que cumpla con ciertas necesidades que son determinantes para la operación de mi negocio, ya sea para la distribución primaria o secundaria. Si lo vemos desde la lupa nuevamente en el ámbito financiero, hay características que van más allá de la capacidad, es decir, de la estructura financiera o capacidad de endeudamiento que puede tener una organización al asignar días crédito no solo con un cliente, con múltiples clientes. ¿Qué consideraría usted, Paula, aprovechando que usted puso sobre la mesa ese tema? ¿Qué busco yo en una organización además de una salud financiera? Bueno, nosotros buscamos el que puedan dar garantías, que Ujú, puedan darnos fianzas ujú, y también que puedan, pues normalmente cuando son servicios, contratos, ¿verdad? Y dentro del contrato se exigen lo de las fianzas, las garantías, el respaldo que tengan si son distribuidores, como mencionaba, quiénes son su casa matriz ujú. y pues eso. Paula, yo le pregunto si usted ha escuchado algo llamado seguridad en la cadena de suministros. No. ¿No ha escuchado sobre el tema? ¿Alguien ha escuchado sobre el tema de seguridad en la cadena de suministros? ¿O qué se les viene a la mente? Ángel, no sé si estás por acá. Pues, tiene chance de abrir el micrófono. Edgar Hernández. Tampoco tiene chancecito de abrir su micrófono. Elubia López. Buenas noches. ¿Cómo está, Eh, Elubia? Buenas noches. Bien, gracias. Me alegra mucho La, saber. gracias. Eh, la verdad, sí, allá a lo lejos he escuchado lo que es con respecto a seguridad de la cadena de suministros. Y desde lejos, ¿qué le ha llegado? Eh, la verdad, desconozco mucho el tema. Solo en una conversación que escuché, miren, la seguridad de la cadena de suministros, que está relacionado a varios factores hacia como dijo usted la semana pasada, esta semana, que ya no es una cadena de suministro lineal, sino que ya es una redes, ¿verdad? Entonces, ¿No? me imagino que en la seguridad en la cadena de suministros me imagino que es investigar bien a nuestros proveedores, llenarnos de requisitos, solicitarles información, tanto del proveedor como nuestra información interna. Lo relaciono. No sé si lo que comento está relacionado Sí, sí, al sí, tema. totalmente. No, usted menciona algo muy importante. Dos aspectos importantes. Usted habla sobre de manera muy acertada que la cadena de suministros pues ya no es lineal, ya es una red de suministros. Y cuando son redes, existen múltiples interacciones. No recuerdo bien quién mencionó esto en la sesión anterior, pero me pareció un comentario muy, muy, muy acertado. Cuando son múltiples interacciones, existen posibilidades de que se produzcan operaciones que no necesariamente pueden ser lícitas. Y de eso trata la seguridad de la cadena de suministros. Muy probablemente ustedes ya han escuchado de una certificación denominada BASC, Business Alliance for Secure Commerce, y muy probablemente de una habilitación denominada Operador Económico Autorizado. Los vamos a utilizar como ejemplos. Acá vamos a entender cuáles son sus requisitos. Porque esos requisitos nos ayudan a centrarnos en la identificación de potenciales riesgos en la contratación de un proveedor. ¿Cuál puede ser un potencial riesgo en el ámbito de operaciones de comercio local o internacional en el ámbito financiero? Comercio ilícito. ¿Qué prácticas de comercio ilícito? Elubia, dando la continuidad de lo que usted menciona, usted dice, bueno, yo quiero obtener información de mi proveedor para entender quién es, de dónde viene, con quién se relaciona. ¿Qué nos interesa saber en ese sentido? Bueno, en mi poco conocimiento, necesitamos, como ellos ya habían mencionado, por ejemplo, aspectos legales, que nuestros proveedores realmente estén inscritos bajo las entidades
gubernamentales. Ujú. También necesitamos que, por ejemplo, los que nos prestan el servicio de operadores logísticos, que también cumplan con los requisitos. Y Yo, eso nos ayuda como yo- cliente ujú. a que nosotros también tengamos ahí sí que una salud a la hora de cualquier inconveniente ante algo legal. Yo le voy a ser bien honesto, Elubia. Usted puede realizar transacciones con una operación que esté constituida legalmente. Eso es muy probable. Lo que nosotros queremos es verificar el cumplimiento, como bien indicaba Paula, en la salud de sus finanzas, pero también entender o confirmar de cierta forma que no participan, como les mencionaba, en actividades ilícitas. ¿Qué tipo de actividades? Lavado de activos, es decir, lavado de dinero, contrabando y todavía más complejo, narcotráfico. Son tres aspectos que hasta cierto punto suenan relativamente obvios. Sí, yo no trabajaría con una empresa pues, que lave dinero, pero ¿cómo sé yo eso? Si está constituida legalmente, ya pasó mi primer filtro. Ok, pero es que si yo veo sus estados financieros, puedo analizar que sus movimientos son correctos. Está bien, ya pasó mi segundo filtro. Pero en determinado momento me doy cuenta de que esa misma organización armó o diseñó una red para hacer circular dinero, para hacer circular dinero y de tal manera simular sus transacciones financieras. Ojo con ese tipo de situaciones. Es importante que ustedes cuando hagan su evaluación, y aquí es donde vamos de la macro a la micro. Aquí estamos pues proponiendo y lanzando ideas. Ya lo vemos desde tres perspectivas. Perspectiva documental financiera, que proponen Paula y Diana, Otto, Selvin, por ejemplo, proponían perspectivas más operativas, más técnicas. Me interesa, por supuesto, confirmar o corroborar que la calidad del suministro que me van con el cual me van a abastecer cumple con esas especificaciones técnicas. Sí, yo recibo la ficha técnica, hago las pruebas con el producto, valido la capacidad de producción, la capacidad de suministro, con qué frecuencia, si tiene buenas negociaciones o contratos para poder realizar la movilización de esas mercancías, ya sea hacia mi bodega, internamente, me refiero a nivel local o a nivel internacional. Así que por ahí va el tema. Rápidamente, sobre el contenido, pues aprender sobre la parte administrativa de la cadena de suministro que involucra el ciclo de los inventarios o medición de precios y la segmentación de suministros, el establecimiento de aliados clave, las matrices de evaluación de proveedores y el manejo de seguros de transporte, que forma parte de la proveeduría de servicios que se maneja cuando lo vemos específicamente en los movimientos de cadena de suministros. En cuanto a estructura, pues establecimiento de aliados clave, proveedores y estrategias de fidelización, matrices de evaluación, enfoques alternativos, métodos para obtención de ofertas, solicitud de una cotización formal, mercados electrónicos. Esos mercados electrónicos creo que me confundí. Evaluación de ofertas recibidas y mercados electrónicos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia? La importancia, actualmente la logística y con ella el aprovisionamiento y la gestión de compras han alcanzado un rol protagónico ante un dinámico escenario de la economía internacional y un contexto cada vez más competitivo. Se destacan así la selección y evaluación de proveedores como factores clave en la consecución eficaz y eficiente de los productos o servicios requeridos, así como determinantes de una gestión empresarial competitiva. ¿Cómo puedo ser más o menos competitivo si mis proveedores me hacen más o menos competitivo? Es decir, si yo contrato el servicio de transporte, por ejemplo, de un hombre camión, si lo vemos puntualmente
en operaciones de transporte terrestre. Lo hablábamos en la sesión anterior, probablemente ese hombre camión no tendrá herramientas o plataformas de trazabilidad, no va a poder facilitarme un crédito. Hablábamos de créditos de 30 días, por ejemplo, que el proveedor básicamente recibirá un pago cada mes, o sea, 12 veces en el año. Pero si mi estrategia se basa en un apalancamiento sobre proveedores, en donde mi crédito no será 30 días, sino que voy a solicitar 60, 90 o hasta 120 días crédito. Es decir, yo le voy a pagar al cliente 4 veces en el año. ¿Saludable? ¿No saludable? Es importante también determinar las capacidades de mi proveedor basado en lo que yo le puedo ofrecer. Cada empresa maneja una estrategia o un diseño financiero según son sus necesidades como tal. Pero tomemos en consideración que si una institución, una organización va a recibir un pago 4 veces, o sea, va a recibir pagos 4 veces en el año, muy probablemente el financiero no lo va a considerar sostenible. Existe algo denominado valor del dinero en el tiempo o el costo del valor del dinero en el tiempo. Un quetzal hoy no vale lo mismo que un quetzal mañana. Por lo que esa estrategia, en lugar de generarme pues un aliado estratégico como tal, probablemente va a ser contraproducente. Y en determinado momento pues yo no voy a contar con el apoyo de esa organización. Lógicamente depende del giro de negocio, depende de la industria. ¿Qué ocurre en el contexto actual? Miren, aquí hay 4 elementos bastante críticos. Bajas tasas de crecimiento del PIB a nivel mundial, hay una crisis económica financiera, continuamos con el fenómeno de la globalización, riesgos e incertidumbre. Vamos a empezar por la globalización, que si bien es cierto fue un fenómeno que tuvo su boom entre los 80s y 90s, creo que todavía a principios de los 2000, porque conforme avanzó, se fue normalizando la operación de compra-venta internacional. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un término llamado desglobalización, que tiene una serie de implicaciones. Normalmente uno pensaría en que basa su estrategia de identificación de mercados para reducción de costos de manufactura como la oportunidad de poder reducir el costo bruto de mi producto, por lo que mi estrategia será de offshoring. Yo voy a identificar mercados en donde la mano de obra es competente, pero a un costo bajo. Yo voy a identificar mercados en donde los traslados de las mercancías son competitivos, es decir, cuando nosotros incentivamos, por ejemplo, proponer un país, una economía como potencial eje para la transformación, es decir, para la industrialización y posterior despacho, tenemos que generar incentivos orientados a una estrategia fiscal específica para un régimen. Un régimen, en este caso, lo podemos asociar a un régimen aduanero. Sabemos que existe, por ejemplo, una ley del fomento a la exportación, en donde se considera una serie de beneficios para aquellas organizaciones o instituciones que sientan una base en Guatemala, reciben materia prima, la transforman y la despachan, la exportan. Ok, sí, probablemente pues esta serie de incentivos no los va a capturar directamente el Estado en cuanto a su fórmula de PIB. No va a ser un ingreso, pero va a generar empleo, va a permitir que exista un índice de PEA mucho más alto, es decir, de población económicamente activa, y no en un sector informal, sino en un sector formal, en donde yo voy a poder contabilizar y cuantificar el avance del desarrollo económico, del desarrollo económico y social de mi país. Ok, perfecto. Hace unos años se empezó a revertir ese proceso
entre comillas, al cual se le denominó desglobalización. La desglobalización, pues, suena interesante. No sé si alguien tiene más o menos una idea a qué hace referencia. Sofía Mármol está por acá. Está por acá Sofía. Oscar Guerrero. Sí, buenas noches. ¿Qué te suena cuando escuchas la palabra desglobalización? ¿Qué se te viene a la mente? Pues es como una disminución, ¿verdad? Ujú. Disminución, pues, de los estados, ¿verdad? De nuestra nación, algo así lo veo. De los estados de la nación. No, Sí, eso va, es algo opuesto a la globalización, ¿verdad? Algo así medio lo entiendo, van mis propias palabras. ya. ¿Qué es la globalización? Partamos de la definición de globalización de una manera básica, fenómeno que permite conectar o estrechar las operaciones de comercio internacional entre un bloque económico y otro con el objetivo de permitir el desarrollo económico y social. Ahora la desglobalización, Oscar nos menciona que probablemente está vinculado a un tema de reducción. ¿Reducción de qué? Probablemente pues lo vea orientado a aquel fenómeno que implicaba tener mayor interacción entre bloques económicos está cambiando. Y no porque el comercio internacional esté retrocediendo, más bien la configuración de los flujos se está reestructurando. Recuérdense que vimos tres aspectos muy importantes de algo denominado logística 360, que son los flujos de los bienes y servicios que van de adentro hacia afuera, luego pues vienen los flujos financieros y de información que van de adentro, de afuera hacia adentro. En el ámbito de la desglobalización, se considera que debido a los cambios en cuanto a la estructura de aprovisionamiento a nivel global, post pandemia se produjo el fenómeno en donde se iba a buscar relocalizar las cadenas productivas. ¿Qué quiere decir relocalizar las cadenas productivas? Prácticamente lo que yo voy a buscar es que si yo tenía un proveedor que anteriormente me suministraba XY producto y se demoraba 40, 50, 60 días sin poder abastecerme, porque la distancia de su planta hacia mi centro de distribución o mi centro de producción es sumamente grande, entonces yo voy a buscar acercar esa cadena de producción, esa cadena de valor que finalmente me entrega un bien. Entonces ahí ya es una cadena de valor en donde intervienen múltiples actores, desde los operadores de infraestructura hasta proveedores de servicios, como lo pueden ser los agentes de carga, líneas navieras, líneas aéreas, transportistas, agentes aduaneros. Y esa estrategia, pues poniéndolo de ejemplo, Pipavav, un puerto en India hacia Guatemala, pues son 60, 65 días de tiempo de tránsito, habitualmente, puerto a puerto. Pasa por Ningbo, en China, y llega a Lázaro Cárdenas, México, y de Lázaro Cárdenas, pues ya baja a Guatemala, Puerto Quetzal. Durante la pandemia se produjo una serie de disrupciones en la cadena de suministro. ¿Qué tipo de disrupciones? Restricciones que limitaban la movilización principalmente de las personas para minimizar la propagación de un virus. Las fronteras para las mercancías nunca fueron cerradas. Sin embargo, ejemplo, en el ámbito del transporte aéreo, en donde las mercancías se movilizan no solo en vuelos cargueros, también en vuelos pasajeros, es decir, en los, ¿cómo se llama esto? Se llaman vuelos white belly, vuelos de pasajeros tipo white belly en la pancita del avión
pasajeros, pues se mete una cierta cantidad de kilos que se aprovecha a manera de poder despachar producto. Por supuesto, también hay vuelos cargueros, Plan Cargo, UPS, DHL, FedEx, los cuatro pues, principales que operan en Guatemala. 14,000 aeronaves estuvieron en tierra durante el periodo pues, más crítico de la pandemia y ahí se movilizaba un gran volumen de mercancía. Los vuelos cargueros de las compañías que ya mencionamos, lógicamente no se daban abasto. Entonces se empezó a despachar mercancía vía marítima. Los volúmenes se incrementaron para transportarse en la modalidad aérea. En la modalidad marítima disminuyó el consumo para el traslado de ciertos productos. Empresas que tuvieron que priorizar dentro de sus líneas de producción determinado producto y dejar de producir otros que tal vez se encontraban o se encuentran dentro de su cartera. Y pues bueno, se producen efectos de oferta y demanda. En el ámbito del transporte aéreo, las tarifas se dispararon por la falta de disponibilidad de transporte. En el caso del transporte marítimo, las tarifas bajaron durante la pandemia. Post pandemia, existe un boom de necesidad de mercancías. Nuevamente, la ley de oferta y demanda implicaba que había un exceso de solicitud de oferta y la demanda de transporte no se daba abasto. No lograba cumplir con las necesidades del mercado. ¿Qué medida utiliza bueno, en ese caso utilizaron, pero cuando ocurren este tipo de situaciones en el ámbito del mercado de suministros, como en el ámbito de cualquier tipo de sector en donde se produzca un intercambio, se toman medidas para regular los flujos, en este caso de las mercancías. ¿Qué tipo de medidas adoptaron las navieras para poder regular el exceso de oferta y la poca demanda? Aquí tenemos más o menos una idea. Si se quiere animar, compartir. Enio Mazariegos, estás por acá. Muy tímido, ustedes son. Cuando se producen este tipo de situaciones, las medidas para regular el mercado pues, están sujetas a incrementos de precio. ¿Qué hace la oferta? Incrementa los precios. ¿Por qué? Por existir un exceso de oferta, perdón, un exceso de demanda y poca oferta. La manera de regularlo pues, es incrementando los precios para que la oferta pueda priorizar. Y la oferta pueda balancear qué tipo de flujos va a producir. Y fue lo que ocurrió. Tarifas de fletes marítimos de $20,000. Las rutas de Asia-Pacífico, principalmente hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Que por supuesto, pues nosotros estamos sujetos al comportamiento de las operaciones de la costa oeste de los Estados Unidos en lo que respecta a las rutas del Pacífico. En cuanto a los despachos de exportación, fletes de $10,000, $12,000. Y en general, pues tanto los fletes de importación como de exportación se mantenían en niveles de $2,000, $3,000, $4,000. Se quintuplicaron esos costos. ¿Cómo nos preparamos nosotros en el diseño de nuestra estrategia de proveeduría, de nuestra estrategia de abastecimiento estratégico, de sourcing, para poder enfrentar lo que potencialmente se presentaba como una disrupción en toda la cadena de suministros y por otro lado, los incrementos de precios bastante considerables? Situaciones que tenemos que ir evaluando y que nosotros tenemos que ir proponiendo como planes
de salida o planes de contingencia para poder ejecutar correctamente nuestra estrategia. La disponibilidad de espacio dentro de los buques o de las líneas aéreas, la disponibilidad de mi proveedor para poder despacharme el producto que necesito. En ese entonces, en el 2020-2021, hubo una escasez de material de empaque. Todavía se dio un poco de rezago en el 2022. ¿Por qué se produjo una escasez de material de empaque? Porque una de las principales materias primas a nivel global para producirlo, material de empaque de papel, de cartón, fue precisamente la celulosa de papel. Chile, que es uno de los principales proveedores de este material o de esta materia prima, pues no lograba abastecer lo que demandaba el mercado. Y así otros, por supuesto, otros proveedores. Y se tuvo que adaptar una estrategia a un programa que permitiera continuar gestionando y haciendo crecer la disponibilidad de inventario de material de empaque. Eso como ejemplos que nos permiten entender lo que ocurre con este fenómeno denominado globalización y cómo pues, puede llegar a cambiar sobre el contexto actual. Luego tenemos pues crisis económico-financieras. En el 2020-2021 hubo algo denominado commodity price booms. El valor de ciertos productos se disparó. En el 2022 exportamos 15.600 millones de dólares, lo cual por supuesto pues estuvo muy bien. En el 2023 exportamos 14.159 millones de dólares, hubo una disminución de aproximadamente el 15-16%, pero ¿disminución de qué? De lo vendido en el aspecto monetario o de los volúmenes. El commodity price boom pues implica un boom en los precios de X de productos y por la misma condición del mercado pues se generaba ese incremento de precios y se tenía la percepción de que estaba creciendo de cierta manera pues el rubro o el ámbito, por ejemplo, la exportación, los volúmenes continuaban siendo los mismos o incluso habían bajado. Entonces, eso nos permite proyectar que para el siguiente año probablemente las condiciones económico-financieras iban a reducirse. ¿Por qué? Durante 2020 y 2021, pues la mayoría de organizaciones o empresas para mitigar el riesgo de aprovisionamiento y evitar quedarse sin algún tipo de producto o suministro, compraron en exceso. Hubo una contracción de la economía, no precisamente por falta de capacidad de compra, es decir, por falta de flujo financiero, sino más bien porque la mayoría de empresas, personas estaban sobreabastecidas. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que gastarnos, consumir ese abastecimiento, esa cantidad excesiva de inventarios y posteriormente ya podemos volver a comprar. Entonces vemos que 2022, commodity price boom, 15.600 millones de dólares exportados, 2023 para abajo, 14.159. Y no porque no estemos ejecutando correctamente nuestra estrategia de comercio exterior, más bien porque fue el comportamiento y las condiciones del mercado. Existen muchas irregularidades y presiones que pueden impactar directamente a la economía de un país. Hablábamos sobre las huelgas de los estibadores en la costa del Golfo y en la costa este de los Estados Unidos. Más de 45,000 trabajadores. La costa este y del Golfo son los principales destinos para la mayoría de productos agrícolas a nivel global, principalmente de las Américas y de ciertos orígenes europeos. Se iba a tener un impacto económico de aproximadamente 5.000 millones de dólares
o era lo que se proyectaba o estimaba, por supuesto eso crea crisis. Una crisis en donde yo tengo que contemplar o considerar los gastos extraordinarios que desafortunadamente por las condiciones de la operación se producen o se generan, los absorbo y no necesariamente los puedo trasladar al producto final que yo estoy comercializando. Por lo menos no cuando nosotros operamos en mercados internacionales. En mercados locales nosotros vimos que los precios ¡pum!, se dispararon. El precio del combustible durante la pandemia, en donde la demanda era mínima, la oferta también cae, el precio del combustible era de 17 quetzales el galón. 18, 20. Se liberan restricciones, la tasa demográfica crece, el parque vehicular crece, quiere decir de que la demanda es mayor, la oferta tiene la posibilidad de incrementar precios. Se produjeron disrupciones bastante considerables durante la pandemia. Vemos que incluso hay ciertas tensiones socio y geopolíticas vigentes, como lo puede ser la invasión de Rusia a Ucrania, la todavía amenaza de las huelgas en los puertos de la costa del Golfo y el este de Estados Unidos, porque acordaron únicamente pues entrar a revisión y esperar hasta 2025, 15 de enero de 2025, para determinar si continúan o no. Algo que es sumamente crítico. Y finalmente, pues todas esas disrupciones, todas esas presiones crean esas crisis económicos financieras que impactan a mi cadena de suministro. Bajas tasas de crecimiento del PIB mundial. El ritmo al cual crece, pues el Producto Interno Bruto de cada país es bastante bajo, precisamente por todas esas presiones y disrupciones que derivan en lo que veíamos en el círculo anterior, crisis económico-financiera. Riesgos e incertidumbre. ¿Qué les genera incertidumbre y qué es un potencial riesgo para su abastecimiento? Paula, por ejemplo, la industria a la cual usted se dedica está sujeta a un riesgo de potencial corte de suministro. Potencial con sí, de corte de suministro, sí, de repuestos y de transporte. ¿Por qué? Porque si hay un paro, pongámosle, de transporte, ya no podemos trasladar lo que se produce de un lado hacia otro. Los repuestos, porque dejan de funcionar los equipos, ¿verdad? Y algo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Que descontinuaron muchos repuestos, ¿verdad? Entonces, sí fue un problema. Sobre lo que nos comenta Paula, por ejemplo, los bloqueos. Es una tensión sociopolítica. Los bloqueos normalmente, bueno, las manifestaciones o bloqueos normalmente tienen un origen social, pero con implicaciones políticas. Por ejemplo, los bloqueos que se han producido durante este año, entre el 2023 y 2024, no solo en Guatemala, los paros laborales en general que se han producido en puertos, carreteras, entre países latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Alemania, el puerto de Hamburgo, entró en paro durante el año, estuvo incluso casi una semana con operaciones detenidas. Hamburgo, junto a Rotterdam, en Países Bajos, son dos de los puertos más importantes en el norte de Europa. Suministran y abastecen países que incluso ni siquiera tienen acceso al mar, como lo puede ser el caso de Suiza, que se encuentra en el centro de Europa y colinda con Alemania, Francia, Italia y Austria. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? En Panamá, en el puesto fronterizo de Paso Canoas, entre Costa Rica, colindando con Costa Rica, perdón, en la ciudad de Chiriquí, bueno, en el departamento de Chiriquí, el departamento que se dedica principalmente a las operaciones agrícolas del país, la frontera entró en paro. Muchas operaciones de comercio exterior de Guatemala hacia Panamá que se movilizan vía terrestre
estuvieron detenidas, no digamos lo que podía ocurrir con Costa Rica. Costa oeste de los Estados Unidos, reforma de la ley AB5, la ley que solicita a todos los transportistas, formales o informales, que cumplan con una serie de requisitos para preservar la seguridad de la movilización de las mercancías. Costa este y del Golfo, huelga de estibadores, ya lo mencionamos, más de 45,000 empleados que están solicitando incrementos en el salario y están en contra de la automatización de los procesos dentro de las terminales portuarias. 36 terminales portuarias afectadas. Guatemala, Tioncal, Utiapa, con dirección a Aduana San Cristóbal, bloqueos en carreteras porque los líderes municipales o los líderes comunitarios, mejor dicho, solicitan a las autoridades que se repare el tramo carretera. Todo esto, como ustedes se darán cuenta, tiene una problemática social y económica, en donde para afrontar los costos de vida que se dispararon durante la pandemia, existe la necesidad de poder hacer un ajuste. El ILA, que es el sindicato de estibadores de los puertos que les mencionaba en Estados Unidos, consideran que para cubrir ese incremento del costo de vida se necesita un 73% adicional a los salarios que ellos ganan. Eso tiene unas repercusiones, tiene efectos colaterales. Y veamos cómo nos impactan a nosotros. Los principales puertos que utilizan los proveedores o suministradores o quienes abastecen a los mercados norteamericanos. En Guatemala se encuentran industrias bastante fuertes, la agrícola, somos el principal proveedor de banano, uno de los principales proveedores de café, abastecemos con productos del mercado nostálgico, de industrias como la de alimentos y bebidas, de manufacturas de plástico y otras industrias. La mayoría de los productos van hacia los puertos en la costa del Golfo y costa este. Houston, el principal puerto en recepcionar mercancías en la costa del Golfo, ubicado en Texas. 2 terminales iban a ver afectadas derivado de esta huelga o paro, que es Harbors Cup y Bayport. Por otro lado, la Florida, Miami, Port Everglades. De hecho, estos 2 puertos reciben casi el 30% del total de 585,000 TEUs que se pueden despachar en un año desde Guatemala hacia los Estados Unidos. Más para arriba, Filadelfia, Wilmington, Newark. Costo de operación incrementa porque los salarios incrementaron hasta en un 73%. No se quieren automatizar las terminales. El costo de la no automatización es bastante significativo y es más significativo aún el ahorro por la automatización. Las terminales portuarias son proveedores de servicios nuestros, porque a través de ellos se movilizan las materias primas, productos semielaborados o elaborados que nuestro proveedor de transporte marítimo, que es cliente del puerto, es decir, las líneas navieras, no pueden automatizar sus procesos por solicitud de este sindicato. De un 15 a 35% puede significar o representar el ahorro, y la eficiencia operativa puede incrementar desde un 35 a un 55%. Quiere decir de que si en la actualidad yo ya contemplo gastos extraordinarios en una proporción del 15% de mi operación, porque existen múltiples disrupciones en la cadena de suministros internacional y me obligan las condiciones como tal de esa cadena de suministros a contemplar ese 15%, yo lo puedo reducir significativamente o eliminar.
si nosotros nos orientamos en ese sentido. Hay múltiples condiciones o efectos que nosotros tenemos que analizar del mercado de suministros que va vinculado a la selección de proveedores. En ese momento, pues se tuvo que hacer un análisis de qué terminales no iban a detener su operación por este paro laboral. Y bueno, tratar de trabajar con esos proveedores, pero eran 2, 3. ¿Qué hacemos con 2, 3 navieras para despachar casi 1000 contenedores diarios? Sumamente difícil. Eso es parte de los riesgos y genera incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si al final el paro demora más de lo que demoró en octubre? El paro inició el 1 de octubre, finalizó el 4, y se contempla que al 15 de enero, si no se aterriza las últimas condiciones a nivel contractual entre la Alianza de Transporte Marítimo de los Estados Unidos, que está compuesta por las navieras y el sindicato de estibadores, entran nuevamente al paro. Y pueden entrar 1, 2, 3, 4 meses o de manera indefinida. Tenemos que esperar que exista el cambio de gobierno y por ahí puede estar sujeto también a condiciones pues netamente políticas. Es increíble ver cómo podemos pasar de lo macro a lo micro y cómo cada actividad o proceso dentro de la cadena de suministros me puede impactar. No sé si ustedes ya lo habían considerado de esa manera, pero es importante lograr llegar a ese nivel de profundidad. ¿Cómo vamos? ¿Todos bien hasta el momento? Creo que si alguien quisiera comentar algo, siempre es bienvenido. Saben que pueden abrir el micrófono. Bueno, solo levantar la manita y abrir el micrófono. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Ahora bien, concentrar esfuerzos. ¿Qué nos permite la concentración de esfuerzos? Minimización de costos más desarrollo de estrategias, se logra un mejor desempeño económico competitivo. Aquí hay un tema bastante interesante y es la estrategia de precios de cara a la contratación de servicios. A ver, Paula, ¿para usted es determinante el costo de un bien o de un servicio que tiene que ser suministrado hacia su organización? Sí, es ¿Por qué? sumamente importante porque al final el costo final del producto se va a ver impactado de los pequeños, el costo de los pequeños materias primas, repuestos, y todo lo que contribuye los costos, ¿verdad? Para el producto final, ya es para la venta. Y Paula, ¿sí? ahí también, perdón. No, adelante. Y ahí también se ve reflejado el margen de ganancia, ¿verdad? Porque el precio de mercado es uno y si nuestros costos de producción suben demasiado, el margen de ganancia va a ser poco porque el mercado es el que dicta nuestros precios de venta. Paula, si yo le pregunto de una manera simple, que me haga una propuesta enfocada en una palabra que me parece bastante cliché, savings o ahorros. Si yo le pidiera a usted que me pusiera sobre la mesa una propuesta muy general para la identificación de ahorros y así reducir el costo bruto de lo que yo entrego al mercado, ¿cuál sería su primer pensamiento? Desperdicios. Merma, ¿ok? Ujú. Ok, pues es válido, me gusta. Selvin, que amablemente participa. ¿Cómo lo verías vos? Yo lo vería básicamente en optimizar, digamos, la cadena logística, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, llegar al máximo los contenedores que vamos a importar, ¿verdad? Buscar los mejores acuerdos con los proveedores logísticos para que tengamos los mejores precios en nuestra cadena. Y por supuesto,
hacer las mejores negociaciones con nuestros proveedores para que nos entreguen en las plantas más estratégicas que tengan, donde salga más barato hacer el proceso de importación hacia Guate. Ok, interesante. Muchas gracias. ¿Alguien que voluntariamente quiera compartir sus comentarios? Nadie. Muy miedosos ustedes, hombre. Sí, miren, cuando nosotros hablamos de competitividad, minimización de costos, hay que tener mucho cuidado. Primero, porque no queremos sacrificar la calidad de nuestro servicio o nuestra materia prima. Eh, sí, siempre vamos a tener la necesidad de poder implementar estrategias que nos permitan la optimización, que para mí es una palabra mucho más adecuada, no necesariamente la minimización, pero siempre tomo como referencia la palabra minimización porque es lo primero que se le viene a las personas cuando se les solicita hacer una propuesta de poder lograr una mejor rentabilidad. Selvin es bastante puntual. Él tiene claro que la logística juega un papel sumamente importante, porque si yo logro diseñar procedimientos, la logística es el enlace que vincula cada uno de los eslabones de la cadena de suministros. Y si yo logro que esa logística actúe de manera correcta, muy probablemente mis costos van a ser competitivos. Paula nos dice, evitemos el desperdicio. El desperdicio se puede ver desde diferentes, desde múltiples ópticas. Primero, pues el desperdicio en el aprovechamiento de materiales, lo queremos ver desde una manera muy básica, muy general, pero también el desperdicio o el no aprovechamiento de espacio dentro de un centro de distribución, espacio dentro de una unidad de transporte. Si aún, a ver, Selvin, que yo creo que maneja bien el tema. Selvin, no sé si tienes más o menos idea de cuál es la capacidad interna de un contenedor, ya sea de 20 o 40 pies. Bueno, es que depende porque, digamos, hay mercadería que, por ejemplo, se puede colocar a granel y hay mercadería que necesariamente viene paletizada. Entonces, eh, tenemos como máximos de cuánto podemos ubicar, depende del tipo de producto que traigamos, ¿verdad? Entonces, Ok. vamos jugando con eso y mientras más completo esté, más óptimo sea el llenado, mucho mejor es el costo para la operación, ¿verdad? Excelente. Veámoslo nuevamente en la línea de lo que nos comparte Selvin. Selvin nos dice, dependiendo la estiva del producto dentro del equipo o unidad de transporte, es la manera en cómo yo voy a poder aprovechar de una mejor forma el flete o la operación que voy a ejecutar. Un costo, a ver, un transporte tiene un costo principal. Si es internacional, es el flete principal, que sería el flete internacional en el ámbito marítimo. El flete marítimo de Shanghái hacia Puerto Quetzal, de Hamburgo hacia Santo Tomás de Castilla, de Santo Tomás de Castilla hacia Houston. Los contenedores más habituales que se utilizan son los de 40 pies. 80% del total de los contenedores que utiliza Guatemala son de 40 pies. 40 pies high. Contenedor de 40 pies tiene una capacidad interna de 66 metros cúbicos. Si es high cube, ganamos 30 centímetros de altura y serán más o menos unos 4 o 5 metros cúbicos más. Llegamos a 70 metros cúbicos. Las características del producto me van a permitir estivar de una u otra manera. En algunos casos voy a tener que paletizar la carga. La medida estándar es 1,60 de alto. Por lo que probablemente si es mercancía que no es apilable, yo no voy a poder colocar más producto arriba de ese producto como tal, de la tarima. Si yo la despacho a granel, yo puedo meter 3,000, 4,000 cajas de XY producto dentro de un contenedor. Va a depender de la industria del producto. Hay industrias bien peculiares, por ejemplo, las motocicletas, me parece muy interesante.
las de 125 centímetros cúbicos, que ustedes ven en la calle en su mayoría, pues ustedes pueden traerlas desarmadas y pueden meter 98 motos en un contenedor. Eso es optimizar el costo. La identificación o la implementación de estrategias que me permitan aprovechar de la mejor manera cada uno de los procesos en mi operación logística. Eso es lo que queremos, hacia donde queremos llegar y lo que necesitamos que nuestro proveedor, de cierta forma, me asesore correctamente. Eso es un punto muy importante en la selección y contratación de un proveedor. Yo lo puedo saber, Selvin lo puede saber, otras personas que están en este curso lo pueden saber, pero si ustedes son contratadores, es decir, se dedican a la evaluación y selección dependiendo de la categoría, ya sea de un bien o de un servicio, ustedes quieren evaluar hasta el último aspecto para determinar si mi proveedor se vuelve un aliado estratégico o si mi proveedor simple y sencillamente quiere que tengamos una relación meramente transaccional. Me refiero a, pues, te brindo un servicio, tú me lo pagas y esa es toda la relación que nosotros podemos llegar a tener. Es ahí hacia donde nosotros lo queremos apuntar. La minimización u optimización de costos es la evaluación del desarrollo de estrategias. Entonces, no lo podemos ver de manera aislada, tenemos que combinarlo. ¿Cómo puedo yo desarrollar y proponer una estrategia que me permita optimizar ese costo? Para lograr, ¿qué? Un mejor desempeño económico competitivo. Sobre la sostenibilidad, la logística y las cadenas de suministro deben soportar la sostenibilidad y las ventajas competitivas integrales bajo modelos de colaboración en todos los niveles de la organización. En este sentido, se centra la importancia de seleccionar una adecuada metodología de gestión de proveedores. Aquí hay varios aspectos clave. Sostenibilidad, ventaja competitiva, integral, gestión de proveedores, que eso es parte de, pero hay algo muy destacable que son los modelos de colaboración. Existe algo llamado logística colaborativa, en donde mi proveedor y yo nos volvemos uno. Mi proveedor pues obtiene toda la información que necesita para poder ejecutar correctamente cada uno de los procesos que van a permitir el éxito de mi negocio. Es decir, el éxito de mi negocio depende únicamente de mis capacidades o depende también de las capacidades de mis aliados estratégicos. El éxito de mi negocio depende de todo. Depende de mis aliados estratégicos y depende de mí. Yo necesito que eso se vuelva sostenible en diferentes sentidos, sostenible financieramente, sostenible en cuanto a evitar desgastes de relación. Miren, una gestión de proveedores involucra diferentes tipos de tratamiento. Eso implica, aunque suene muy básico, muy lógico, una relación de cordialidad en todo momento, una relación que me permita poder proponerle a mi proveedor cambios en los diseños de la logística que él me diseñó. Sí, probablemente él es el experto, pero yo soy el experto de las necesidades que yo tengo en mi cadena de suministros. Entonces, logramos generar esas interioridades y permitir que el proveedor llegue hasta la cocina, si le queremos llamar así, para que él pueda pues tener una correcta y excelente comprensión de mis operaciones como tal. Integrales, ¿por qué integrales? Miren, existen herramientas estratégicas de gestión para que cada uno de los departamentos clave de una institución jueguen un papel importante en la ejecución de la cadena de suministros. Herramientas como el SNOP, Sales and Operations Planning, hasta el SNOE, Sales and Operations Execution. Que la planificación por lo general siempre se ve muy bonito, suena de hecho bastante pomposo. Estamos trabajando en la planificación estratégica del siguiente año. Wow, genial. Y esa planificación que te va a permitir, te va a asegurar la continuidad del negocio, satisfacer las necesidades del mercado, de la demanda. Sí, de hecho ya lo estamos viendo con el área financiera.
El área financiera, pues, básicamente nos va a poder confirmar si nosotros tenemos la capacidad de continuar pagando lo que tenemos que pagar por los materiales y los servicios que nosotros adquirimos. ¿Qué sí es capacidad de producción? Bueno, nos alineamos con el área de producción y determinamos si necesita invertir, por ejemplo, en nueva maquinaria y equipo que le permita lograr una mejor eficiencia en sus capacidades de entregar el producto terminado. Que el área de abastecimiento, si las capacidades que tiene el área de abastecimiento para la correcta contratación de transporte que me permita poder llegar al mercado en el menor tiempo posible, por ejemplo. Y así pues hay otra serie de cuestiones que vuelven sostenible nuestra cadena de suministros, siempre y cuando nos aseguremos de contar con proveedores estratégicos pues que realmente aporten a la ejecución de la estrategia de nuestra organización. Vamos a tomar el receso ahora porque un poquito más adelante vamos a ir aterrizando unos temas y no quisiera cortar la continuidad. Así que son las 7:17, son 20 minutos que nos tomamos. Estaríamos de vuelta a las 7:47. Así que si gustan estirar las piernas, moverse un poco.